noches, mi nombre es Diana y voy a hablar sobre el capítulo 8 de Nehemías y las enseñanzas que ha dejado en mi vida. Primero y principal, a este capítulo lo titulé La reconstrucción de la relación entre el pueblo y Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Dios había sido cautivo durante mucho tiempo por pueblos paganos y ellos tomaron costumbres y costumbres de estos pueblos y se alejaron de Dios, de la ley de Dios. Bueno, en este capítulo, el capítulo comienza cuando Esdra empieza a leer la palabra de Dios en una plaza. Y la primera enseñanza que encontré en esto fue que los hijos de Dios se ponen en común acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Nehemías como Esdra, que eran hombres de Dios, se ponen de acuerdo para que el pueblo escuche la palabra. ¿Por qué digo que se ponen de acuerdo? Porque Esdra no podía estar en la plaza si Nehemías no lo autorizaba. Ellos se ponen de acuerdo y el pueblo escucha la palabra. Entonces, qué importante para nuestras vidas es que nosotros como hijos de Dios nos pongamos en acuerdo para que la gente escuche la palabra de Dios. Segundo punto, segunda enseñanza. La segunda enseñanza es la importancia de la palabra. Es el manual del fabricante, es lo que Dios nos dejó a nosotros para movernos en esta tierra y estar en la voluntad perfecta del Padre, ¿sí? El tercer punto sería que nosotros podamos difundir la palabra y que la gente, así como el pueblo de Dios en ese momento, se dio cuenta de lo alejado que estaba de Dios y se arrepintió de sus pecados y volvió al Señor. Entonces, que nosotros podamos ser instrumentos para que la gente escuche la palabra, se arrepiente y se reconcilie con Dios. El cuarto punto es, después de la reconciliación hay gozo. El pueblo después de todo esto, Nehemías, después que se arrepiente de su pecado y se da cuenta de que estaban alejados, estaba de Dios, Esdras, le dice al pueblo, estén gozosos. ¿Por qué? Porque después de reconciliarse con Dios hay que tener gozo. Porque cuando nosotros un día nos presentaron a Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón y confesamos nuestros pecados y nos dimos cuenta que estábamos alejados y al aceptarlo, después del aceptarlo, hubo gozo en nuestras vidas, ¿sí? Después, la quinta enseñanza es después de leer la palabra durante muchos días y que el pueblo la entendió, que se arrepintió de sus pecados, ellos festejaron la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y en esa fiesta ellos recordaban lo que Dios había hecho con sus antepasados. Los habían sacado de Egipto, los había protegido, les había dado una tierra. Entonces, que nosotros podamos tener siempre presente de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos lleva, el propósito que debemos cumplir en la vida, en este camino que Dios nos ha marcado, ¿sí? Como elegidos, como pueblo de Dios. Y la sexta enseñanza es que podamos mantenernos firmes, ¿sí? Porque es importante que después de haber pasado todo este tiempo, ellos, de recordar en la fiesta de los tabernáculos lo que Dios había hecho, saber que como pueblo de Dios tenían un propósito, ¿sí? Que nosotros como pueblo de Dios tengamos presente y que podamos cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Bueno, que Dios los bendiga y que esto sea el principio de lo que podemos hacer como hijos de Dios, de difundir la palabra y vamos por muchos más conocimientos y por muchas más enseñanzas de este varón de Dios que es Nehemías. Hasta luego, nos vemos en la próxima.